buenas a todos, qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Quiero decirles que en mi teléfono yo tengo una aplicación que tal vez alguno de ustedes lo conoce, se llama Pinterest. Me gusta mucho esta aplicación porque lo que hace es resumir información en pasos y lo hace de una manera gráfica. Y francamente yo funciono así. Mi mente tiende a resumir las cosas y a pensarlo en una forma gráfica. Así que paso viendo algunos artículos de una manera gráfica y uno lo asimila bien rápido, todo ese tipo de cosas. Pues me cayó uno de esos artículos y estos artículos tenían que ver con las generaciones. Ustedes saben, los sociólogos hacen estudios sociológicos de cómo se va desarrollando, etcétera, y marcan generaciones de acuerdo a la época en que naciste y de acuerdo a algunos eventos que hubieron en esa época. Así que en el último siglo marcan como 5 generaciones. Y yo pensé, bueno, ¿cómo está mi casa? ¿Qué generaciones tengo yo ahí? Y quiero explicarles cómo sucede, cómo es mi hogar en realidad. Quiero ponerles una foto ahí. Esa es mi familia, ahí estamos. Y ahí está mi mamá, la abuelita. Ella es de la generación silenciosa, le llaman. Esta generación es porque supuestamente, y digo supuestamente porque nace en una época donde no había, y hoy no están manejando mucho las redes sociales y todo eso, pero yo creo que mi mamá no es de esa generación, yo creo que es de la Z, la última, porque ella sí pasa bien conectada con todos sus nietos y todo. De ahí está Flor y estoy yo, nosotros somos de la generación X. Esa ya es otra generación, ahí hubo de donde se emprendieron muchas cosas. En realidad, a partir de 1965 viene esa generación en adelante. De ahí están mis 2 hijos mayores, Denis y Juan. Denis y Juan son de la siguiente generación. Ellas son una generación Y. Ya son los que nacieron de 1980 al 2000, son esta generación Y. Ya comienza toda esa revolución tecnológica. Y de ahí están mis últimos 2 hijos, Carlos y Lila, que son la generación Z. Esos ya son los últimos. Las veces de uno de ustedes ya tienen hijos. Si nacieron del 2000 para acá, ya es una generación Z. Y eso sí, ya comenzaron con todos estos móviles, ¿verdad? Los celulares y todo lo manejan desde ahí. Es una generación que tenemos que ir comprendiendo cómo se va desarrollando. Así que yo pensé lo siguiente, cuando vi este cuadro y cuando vi esta foto, yo pensé lo siguiente. Hey, tengo un hogar multigeneracional. En realidad estamos de diferentes generaciones que marcan, según los sociólogos y sus estudios, pues tenemos ciertas peculiaridades en cada una de ellas. Quiero preguntarte, ¿cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu hogar? Lo más seguro es que es multigeneracional, a menos que todos en tu hogar tengan tu misma edad, que no creo, o todos tengan 7 años. Bueno, hay algunas familias que pareciera porque se ve papá, mamá y toda la marimbita, ¿han visto eso? Y ahí va toda la marimbita y parecieran que todos fueran de la misma época en que nacieron. Pero la verdad es que tenemos hogares multigeneracionales. Ahí está la abuelita, ahí puede estar un tío, pueden haber algunos primos que vivan con nosotros, tal vez están los hijos y posiblemente algún nieto. Pero somos multigeneracionales en nuestros hogares. Y es bien interesante porque el día de hoy vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 6 y lo que sucede ahí es que da una dinámica en un hogar multigeneracional, donde las generaciones de los abuelos, los padres, los tíos le transmiten a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, ese conocimiento de Dios. Y eso es lo que encierra Deuteronomio 6. Y quiero resumírselo porque esto es bien importante que tú te lo lleves. Y quiero ponerte esta gráfica para que lo puedas recordar. La generación anterior transmite el conocimiento de Dios a la nueva generación. Y Deuteronomio 6, eso es lo que está hablando ahí. Ahora, cuando pensamos en eso, cuando esa generación anterior, los que somos X, no mencioné, hay otra generación más ahí que se llama a los baby booms, le dicen, que son los que hacían un poco más atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay todo un estudio en eso. Pero cuando pensamos en que esa generación anterior, los adultos de la casa, los mayores, tenemos que trasladar
lo que conocemos de Dios a la nueva generación, entonces en realidad hay un desafío. Y queremos hablar de eso hoy. Hay un desafío porque somos de diferentes generaciones y tenemos que conectarnos para transmitir eso. Y lo que queremos hacer es contestar un par de preguntas esta noche, bien importantes que nos pueden ayudar a hacer esta labor. La primera es, ¿qué es lo que debemos transmitir a esa nueva generación? Porque el conocimiento de Dios es tan profundo y tan amplio como el mar. Podemos estar a la orilla, como podemos estar en lugares donde nos sumergimos, y hay tanto conocimiento de Dios en realidad ahí que podríamos transmitir. ¿Qué es lo que debemos de asegurarnos que esa nueva generación conozca de Dios? Eso es algo que queremos responder esta noche. Y lo otro es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos transmitir eso a esa nueva generación que están creciendo aquí entre nosotros? Así que yo quiero pedirles que puedan tomar su Biblia o búsquenla en su teléfono o celular o el móvil que andes y vayas a Deuteronomio 6 y vamos a leer a partir del versículo 1. Deuteronomio 6:1 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y estos primeros dos pasajes están hablando de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Dios, que es algo que debemos de transmitir a la nueva generación. Y eso va ligado al temor de Dios. Eso va ligado al temor de Dios. Dice ahí, para que le temas y los pongas por obra, para que lo obedezcamos. El temor de Dios es algo que nos lleva a considerar quién es Dios y cuál es su voluntad. Y entonces la hagamos porque hay una autoridad sobre nosotros. Ahora, cuando pensemos en los mandamientos, yo no sé qué imagen se te viene a ti. Tal vez se te vino Moisés con la barba larga y las tablas y rayos y truenos, o no sé si se te vino un Dios de ese mismo aspecto juzgándote porque te quiero hacer la vida imposible, así que yo te voy a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, porque te va a hacer la vida miserable. Te quiero decir, eso no es así. Cuando pienses en los mandamientos de Dios, tienes que pensar en un Dios de amor, un Dios que quiere lo mejor para ti, que quiere evitarte las consecuencias de ir en algunos caminos que traen dolor, que traen tristeza, que traen daño a tu vida, a tu familia y posiblemente a otros. Los mandamientos son para guardarte más bien de todas esas consecuencias. Así que el temor de Dios está ligado a la obediencia a la voluntad de Dios, a lo que se manifiesta acá. Y si algo que tenemos que hacer con la nueva generación es decirle qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra acerca del sexo? ¿Qué es lo que Dios dice acerca del alcohol? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de las drogas? ¿Qué es lo que Dios dice cómo casarse? ¿Qué es lo que Dios dice acerca del trabajo? ¿Qué es lo que Dios dice? Ahí hay instrucciones, ahí hay dirección. Para todos nosotros, obviamente, como para la nueva generación, pero estamos hablando de transmitírselos a ellos. Y quiero decirles, una manera muy efectiva de hacerlo es poder contarles historias de la vida real. Pero una vez escuché a un pastor que dijo eso: yo le cuento a mis hijos historias de terror. Uy, dije yo, ¿cómo que cuenta historias de terror a sus hijos? Sí, yo le cuento historias de terror, dijo. Cuando ellos hablamos de sexo y decimos qué es lo que Dios dice y cuáles son los límites que hay, entonces yo les cuento las historias de terror, aquellos que se atrevieron a cruzar ese límite y cómo les fue, qué cosecharon en sus vidas. Y dice él, yo trato de contar estas historias para que ellos vean las consecuencias reales, porque todas son historias de la vida real, no es que las vamos a inventar. Pero yo sé que ustedes, los de la generación anterior, sabemos de esas historias. Sabemos de alguien que se metió en drogas, sabemos de alguien que, no sé, tantas áreas que hay ahí, que empezó a
a gastar su dinero como sea. Y vimos las consecuencias. Esas historias nos ayudan a ilustrarles a ellos de lo que Dios nos quiere guardar. Así que es algo útil esas historias de terror. Así que el primer punto que ustedes y yo debemos enseñarles a esa nueva generación que está creciendo aquí entre nosotros es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Porque ese temor está ligado a la obediencia a la voluntad de Dios, a la obediencia a sus mandamientos, a sus instrucciones. Ese es el temor de Dios. Y ellos deben de saber que hay consecuencias cuando violamos los mandamientos de Dios. Ellos deben de saberlo. Deben de conocer eso. Ahora, hay una segunda cosa que ustedes y yo necesitamos transmitir a esa nueva generación y se cuenta en el siguiente verso, verso 3. Dice lo siguiente: oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, esos mandamientos. Ese es el temor de Dios. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Fíjense que aquí cambia un poco el tono, porque les recuerda que hay una promesa. Ustedes conocen la historia. Israel estaba en Egipto, sale Moisés, el libertador, con una promesa de Dios. La promesa era: yo les voy a dar a ustedes una tierra que fluye leche y miel, queriendo decir que iba a ser muy productiva, donde ellos iban a vivir. Dios les iba a dar un pedazo de este mundo a ese pueblo para convertirlos en una nación y que de esa nación Él pudiera glorificarse saliendo el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador. Esa es la historia. Ahora, había una promesa, había una bendición. Y cuando pensamos en los mandamientos, pensemos que también hay bendiciones al obedecerlos. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a tu padre y madre dice que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa ahí, hay una recompensa ahí cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Esa es la bendición de Dios cuando le obedecemos. Jesucristo lo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Ahí hay una promesa, ahí hay una bendición de parte de Dios. Cuando tú sirves a Cristo, va a haber recompensa. Y Pablo en sus cartas menciona alrededor de 6 o 7 coronas diferentes, dadas por diferentes cosas, cuando tú sirves a Dios. En realidad creo que Dios nos conoce. Dios sabe que necesitamos ser motivados. Algunas veces pensamos que para obedecer a Dios solo es con látigo. Pero Dios nos conoce, sabe que necesitamos motivación. Y Él ha dado sus promesas. Muchas de ellas vienen cuando le obedecemos. Ahí viene la bendición de Dios. Cuando damos pasos de fe en obediencia, viene la bendición de Dios. Otras Él te las ha dado. En Mateo 6 dice que Él te dice: no te afanes, yo voy a cuidar de ti, yo voy a proveer lo que necesitas. Búscame a mí primero. Y Él está dando una promesa ahí también. Hay una infinidad de promesas en la Escritura, de cosas que Dios nos respalda, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él contesta nuestras oraciones. Hay una infinidad de promesas ahí. Y la nueva generación debe conocerlas. Debe saber que Dios quiere bendecirlos, que ese es el corazón bueno de Dios. Así que la segunda cosa, o el segundo punto que ustedes y yo necesitamos transmitir a esa nueva generación, son las bendiciones de Dios, sus promesas, aquellas cosas buenas que vienen de Dios cuando le seguimos, las cosas que Él ha prometido. Y tenemos que recordárselas, que pueden ir y aferrarse a un Dios que quiere bendecirlos. Hay una tercera cosa, y está en el siguiente pasaje, versículo 4, si ustedes me siguen ahí en la lectura. Dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quiero decirte qué sacamos de aquí. Ahí está describiendo quién es Dios.
Dios le está diciendo a Israel, y por la manera en que está redactado, dice lo siguiente: Israel, Jehová es el único Dios. Esa es una manera de traducir ese pequeño renglón. No hay otro Dios, solo hay uno. No existe otro dioses, no hay más dioses por ahí pequeños y Jehová es el Dios más grande o algo por el estilo. No es así. Jehová es único. Es una manera de traducir este pasaje. Y es porque el original te lo permite. Dios quería asegurarse que ellos tuvieran un concepto de quién es Dios adecuado. Solo hay un Dios. También puedes traducirlo, Jehová es uno. Y sabemos que en la revelación bíblica, a medida que fue dándose la palabra, supimos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Pero es un solo Dios. Dios es uno. 3 personas, pero Dios es uno. No es que hay 3 dioses, no es que hay un Dios más grande y un Dios más pequeño. Es un solo Dios. Esa es la Trinidad. Así que si hay algo que ustedes y yo tenemos que transmitir a la nueva generación, es el concepto correcto, bíblico, de quién es Dios. Tenemos que hablar de los atributos de Él. Ellos deben de saber que Dios es todopoderoso. Ellos deben de saber que Dios es sabio. Ellos deben de saber que Dios es santo y por eso debemos de ser santos nosotros. Deben de saber que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Deben de conocer quién es Dios, el Dios que la Biblia, el que se reveló a sí mismo, no el que creemos o el que nos están vendiendo afuera, un Dios que es como, Dios quiero esto, dámelo, Dios quiero lo otro, dámelo. Eso no es así. Dios es sublime, Él es el Altísimo, Él es justo, santo, misericordioso, los atributos de Dios. Debemos de transmitirle a la nueva generación el concepto adecuado de Dios. Y fíjense que precisamente hace poco vi una película, creo que salió este año, yo la vi atrasada. Se llamaba Superman versus Batman. No sé si alguno de ustedes la vieron. Y ahí está, Superman, Batman, y aparece, no sé, la Mujer Maravilla, y es un solo, ahí se está armando la Liga de la Justicia. Los que somos de la generación X, entendemos todo ese trama que viene ahí. Si crecieron viendo los Superamigos y cosas por el estilo. La cosa es que ahí aparece el villano de la Liga de la Justicia, Lex Luthor. ¿Se acuerdan? Un pelón que ahí hasta el final le pelaron, ahí parecía con el pelo largo. Me llamó la atención eso. Pero la cosa es que este actor que hace de Lex Luthor, en algún momento de la película, empieza a hablar de Dios. Y no sé si ustedes se fijaron en eso. Pero él dijo, Dios no puede ser todopoderoso y todo bueno. No puede ser todo bueno y todopoderoso. Y básicamente estaba cuestionando en la película si Dios era o no bueno y todopoderoso a la vez. Mucho tenía que ver con la circunstancia que él había sufrido en su infancia y no sé qué, hay un trasfondo ahí. Pero les quiero decir, la nueva generación van a ver una película de esos, tiran el lineón, tiran la línea de cuestionar a Dios, si Él es todopoderoso en verdad, si Él es bueno en realidad, si Él en realidad quiere lo mejor para ti, a través de una película, y están recibiendo esa información. Y les están vendiendo un Dios falso, un Dios no verdadero. Y yo no sé ese actor, no recuerdo cómo se llama él, la verdad que nunca sé cómo se llaman los actores, pero lo vi en otra película y básicamente hizo lo mismo. No sé si él tiene algo personal contra Dios, pero en la otra que salió como mago, entonces él dice, voy a hacer algo que ni Dios podría hacer, y hace un acto de magia. En la otra película, un show ahí que estaba haciendo. Y la verdad, yo dije, wow, o él tiene algo contra Dios, y está buscando de alguna manera en sus películas cuestionar quién es Dios, pero los muchachos lo están viendo y lo deja ahí, y lo deja sobre la mesa. Ustedes y yo, la generación anterior, necesitamos presentarles al Dios verdadero, el que se reveló en la Biblia, con sus atributos. Ellos tienen que saber que hay un Dios todopoderoso,
que contesta sus oraciones, que está pendiente de ellos, que les ama incondicionalmente. Necesitamos presentarles ese Dios a ellos. Ahora, hay una cosa más, porque este punto es importante. Necesitamos presentarles quién es Dios. ¿Quién es Dios? Necesitamos transmitirle a ellos. Ahora, hay una más. Y se encuentra en el siguiente verso, verso 5, si ustedes me acompañan ahí. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren, este pasaje es tan excelente porque cuando introduce el concepto de amor, está introduciendo una relación entre el hombre y Dios, una relación de amor. Cuando dice que lo amemos con todo nuestro ser, porque eso es lo que quiere decir, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza, ámalo con todo, es lo que está diciendo ahí. Y ese es cuando tienes una relación con Dios, una relación íntima donde le buscas porque Él te ama y tú le quieres amar a Él. No es por ley, no es por tenés que hacerlo, no, yo lo quiero amar a Él. Yo he escogido amar a Dios y es con todo. Y si te pones a pensar, esta relación de amor entre Dios y el hombre es con todo, ambos lados. Dios te amó con todo. Con todo. Dice ahí que no escatimó a su único hijo, sino que lo envió por amor a ti, por amor a mí, a pagar nuestros pecados en esa cruz. Porque éramos enemigos de Dios por causa del pecado y estábamos condenados a pasar una eternidad en un infierno del lago, del fuego y azufre. Pero Dios nos amó con todo. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice ahí que cuando crees en Él, Jesucristo lo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, el que tiene fe en mí, tiene vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que tenga fe en el Hijo, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Lo hizo con todo, te amó con todo. Dio a su Hijo. Y Él quiere la misma calidad en la relación de nuestro lado, que lo amemos con todo. Que le digas en tu corazón, Dios, yo te quiero amar con todo mi ser. Y yo creo que ese amor puede ir creciendo cuando tienes una relación con Él. Una relación. Jesucristo dijo lo siguiente, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Quiero que pienses un poquito eso. Esa es una relación diferente. Ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo. Tú eres mi amigo. Dios te está diciendo eso. Así que puedes acercarte a Él y tener una relación con Él. En mi caso, el primer grupo que yo asistí cuando vine aquí a la iglesia y asistía ya a un grupo de crecimiento, el diácono de ese grupo me enseñó a relacionarme con Dios. Creo que yo aprendí mucho de él. Aprendí a irme a un parque con una Biblia y a platicar con Dios y a hacerle preguntas y a pedirle dirección en áreas y poder experimentar la respuesta de Dios a través de su palabra. Esa es una relación, algo de doble vía. Yo hablo con Él, Él habla conmigo. Y ese es Dios. El Espíritu de Dios está en ti para esa relación, para acompañarte en todo momento y darte dirección. Pero se nos olvida. Así que la nueva generación necesita aprender urgentemente a ver la Biblia, no como el manual de instrucciones. A ver, ¿cuáles son las instrucciones del día de hoy? Ah, sí, tengo que memorizar este verso, tengo que, no sé. No se trata de un manual. Aunque hay instrucciones que te pueden salvar la vida. No se trata de voy a ir a la clase de teología hoy y voy a abrir la Biblia teológicamente a ver esta palabra del original y voy a ver el trasfondo y vamos a conocer ahí qué es lo que Pablo quería decir con algunos comentaristas. Hay que estudiarla, sí, hay que estudiarla.
Pero es muy diferente cuando agarras la Biblia para tener una relación con Dios y le dices, Dios, háblame, háblame. La nueva generación, y no sé si algunos de la anterior, nos cuesta abrir esto y buscar a Dios. Necesitamos motivarlos, necesitamos ayudarles a que lo hagan. Necesitamos enseñarles a buscar a Dios de esa forma, para que puedan tener una relación con Él. Así que la cuarta cosa, o cuarto punto que debemos de transmitirle a esa nueva generación es amar con todo a Dios. Amarlo con todo nuestro ser, relacionarme con Él, intimar con Él, quedarme un poco más tarde orándole, hablando con Él, quedarme un poco, y no les digo a la nueva generación, más temprano, porque sé que les cuesta levantarse, pero más tarde, tal vez dejar un momento el celular ya en la noche antes de dormir y tomar tu Biblia y permitir que Dios te hable. Hazle preguntas a Él, hazle preguntas, dígale que te enseñe y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Esa es una relación verdadera con Él. Así que hagamos un resumen aquí, si quieren, de lo que estamos hablando. Y lo que estamos diciendo es que la generación anterior transmite el conocimiento de Dios a la nueva generación y lo transmite en el temor a Dios. Esa es una de las cosas que hay que transmitir. Lo transmite en ese aspecto de las bendiciones de Dios para que las conozcan. Necesitan conocer quién es Dios y necesitan aprender a amar con todo a Dios. Si has pensado, ¿cómo le puedo transmitir a mis hijos o a mis sobrinos que están tan bajo mi influencia en mi hogar, en ese hogar multigeneracional que hablamos? Enfócate en esas 4 cosas. Enfócate en esas 4 cosas. Piensa, ¿qué es lo que les he estado transmitiendo hoy a ellos? Tal vez les has dicho, mira, la Biblia dice, y solo les quieres decir los mandamientos. Y está bien, hay que hacerlo y contarles las de terror. Pero tal vez necesitan conocer un Dios misericordioso, de amor incondicional, que siempre los van a recibir si ellos fallaran. Tal vez necesita enseñarles a tener una relación con Él. No sé, piensa cómo lo has estado haciendo. Piensa qué es lo que has estado haciendo. Ahora, aquí la siguiente pregunta que queríamos contestar o queremos contestar es ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Y quiero llevarlos al siguiente pasaje que está ahí, en Deuteronomio 6, y es el versículo 6. Si ustedes que me están siguiendo lo leen, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjense que para poder transmitir lo anterior, esas 4 cosas, primero debe estar en nuestro corazón. Nos está hablando la generación anterior. Ustedes deben de estar viviendo y creciendo en lo que les quieres transmitir a la nueva generación. Ahora, esto no quiere decir que tienes todo el conocimiento bíblico y todas las respuestas, porque nadie las tiene. Ningún teólogo del mundo tiene todas las respuestas con respecto a Dios. Nosotros tampoco las vamos a tener. No se trata de ser perfecto, porque todos sabemos aquí, fallamos. Y te quiero decir, la nueva generación solo es cuestión que crezca un poquito y se va a dar cuenta que también fallas. Mi hija tiene 8 años y ya se dio cuenta que fallo. Vale más que fue un poquito tarde. No, a saber desde cuándo se dio cuenta que yo ya fallaba. Pero si uno falla, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? No deberías de reconocer tu error y no deberías de pedir perdón y tratar de enmendarlo. La nueva generación va a apreciar tu sinceridad, no tu perfección, porque ellos saben que no lo tienes. Y nosotros sabemos que no lo somos tampoco. Pero sí va a apreciar mucho. Y escucha esto, tu sinceridad, tu humildad, para reconocer tu error, cuando le gritas, cuando les dices cosas que no debiste haberles dicho.
hirientes tal vez, y decirles, hey, perdóname por lo que te dije. Cuando reaccionamos o sobre reaccionamos algunas veces, reconozcámoslo, seamos sinceros y digámosles, mira, quiero aprender a estar tranquilo y poderte escuchar sin enojarme, sin querer ahorcarte por lo que me estás diciendo. No, tranquilo, tranquilo, y otra vez te volvés a tranquilizar, respirar y le volvés a decir, ok, volvamos a hablar del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser ejemplo a ellos. Y de nuevo, no se trata de perfección, se trata de que estemos creciendo, que estemos creciendo. ¿Vamos a fallar? Sí, pero queremos seguir creciendo. Así que si hay algo poderoso para transmitir estas cosas a la nueva generación, es el ejemplo de tu vida. El ejemplo. Hoy estuve con una pareja a mediodía almorzando y yo le decía a ellos, hey, ¿cuántos años tienen de casado? Les pregunté. 31 me dijeron. ¡Wow! ¡Qué excelente! Les dije yo. Porque ese es un mensaje de ejemplo, no solo para sus hijos, sino para todos los de su familia y personas que lo conocen, que sí se puede en el Señor llegar a tener 31 años de casados. Y ese es un buen ejemplo. Y así pueden haber diferentes cosas, los de la generación anterior, que estemos viviendo, que sirva de ejemplo para la nueva generación. Eso es lo que está diciendo ahí, que primero esté en nosotros, dice. Lo segundo que dice ahí, miren qué interesante este verso 7, para ustedes que están estudiando mercadeo y publicidad y todo ese tipo de cosas. Dice el verso 7, hablando de todas estas enseñanzas que debemos de transmitir a esta nueva generación, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, es decir, en todo momento. Y el verso 8 y 9 dice, y las atarás como una señal en tu mano, puestas aquí, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Miren, básicamente lo que está diciendo ahí es que hagamos un plan de mercadeo, pongamos afiches en la casa, pongamos música, pongamos videos, seamos creativos, cómo transmitir lo que está en la palabra de Dios a la nueva generación. Eso es lo que está diciendo. Hay que hablarlo, hay que repetirlo. Si piensas que con una vez nos entra, no es verdad. Necesitamos repetirlo. Dios nos repite muchas veces una misma cosa para que nos entre y nosotros, ay, pucha, lo hubiera hecho antes. Hay veces que nos cuesta que nos entre, en ocasiones. Pero se trata de hablarlo, de repetirlo, de ponerlo en diferentes lugares para que llegue el mensaje. Ahora, piensa hoy y piensa con las generaciones con las que querés transmitirle el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Ese alimento saludable para ellos, para que crezcan saludablemente. Creo que puede ser creativo, puede ser, y te quiero dar dos palabras que necesitas llevarte para que lo pienses. Una de ellas es, tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional. Busca cómo transmitirle la palabra de Dios a tus hijos, a tus sobrinos o nietos. Piensa que debes de ser intencional. Busca las oportunidades para hablar de algo. Ahí están las noticias, no quieren verla, pero sale una noticia que muere alguien, aprovechala y habla algo de lo que Dios dice en su palabra. Están viendo fútbol y un jugador, como en las Olimpiadas ahorita, ¿verdad? Que hemos estado sumergidos algunos en eso, se cae y entonces la otra persona le ayuda a levantarse y a llegar a la meta. Aprovecha eso para decirle, mira, eso es. Necesitamos hacer lo mismo entre nuestros hermanos en Cristo. Si alguien cae, hay que levantarlo y ayudarle a llegar a la meta. No dejarlo tirado, ni criticarlo, etc. Aprovecha las oportunidades para hablar de algo que dice la palabra. Lo otro que puedes hacer, si están pequeños, usa Biblias ilustradas. Todos conocemos ahí esas Biblias ilustradas, donde aparece, vamos a ver la historia de Jonás, y te llevan con párrafos chiquitos, y aparece Jonás, después aparece que ven el barco con toda la tormenta, la siguiente página parece que ya se lo comió el pez, la siguiente página parece que está arrodillado orando, y entonces todo es ilustrado.
Y eso puede ayudar a que tus hijos ¿verdad? Lo que estás transmitiendo empiece a quedar en sus mentes. Y les quiero decir, si eres tecnológico y tus hijos igual, hay aplicaciones hoy en día que puedes enseñarle la misma historia de Jonás, no con dibujos ahí sin hacer nada, que uno tiene que actuar para que agarren la emoción, la historia. No, ya alguien nos está ayudando y tienen música y tienen movimiento y entonces es interactivo, él puede apretar y hacer cosas ahí. Ahí están esas herramientas, usémoslas. Y si tienes hijos adolescentes, te quiero recomendación, busca una versión de la Biblia amigable, buena traducción, pero tal vez más amigable. Algunas veces los de la generación X pensamos solo la del 60 y más nada. Bueno, se trata de que ellos lean la palabra, es una lectura devocional, no de estudio teológico. Si me hablaras de estudio teológico, yo te diría más bien que usaras Reina Valera actualizada, que es mejor que la del 60. Y te diría que te compraras un diccionario Strong y te diría que te compraras un diccionario Vine que está por ahí, que define. No le vamos a dar todo eso a nuestros hijos para que tengan una relación con Dios. Busca una Biblia. Si le ha costado, ¿por qué no probamos leerla juntos? Leamos juntos esta versión, tal vez más amigable en su lenguaje, la contemporánea o algo por el estilo. Lo que quiero decir es que debemos de ser creativos con esto. Usa videos. Piénsalo. Usa las redes sociales. Mi esposa, tenemos una red ahí con mis hijos y ahí les pone pasajes. Les envía versículos. Eso sí los leen. Algunas veces, ¿verdad, chicos y chicas? Otras veces solo le ponen como que lo vieron y no lo vieron. Pero ahí va la palabra. Alguna vez lo vas a leer y te va a servir. Yo creo que algunos padres graban y le envían a sus hijos algo que le quieren decir. Y entonces ahí sí lo escuchan. Qué cosa, ¿eh? La generación Z y Y. Pero el punto es que tenemos una responsabilidad. La generación anterior, no importa cómo lo hagas. En mi caso usted va a encontrar, y en realidad Flor ha puesto algunos pasajes escritos y subrayados y en colores en los baños y en algunos pasillos donde circulamos para recordar la palabra. A la manera antigua, si quieren ustedes, usando papel y lápiz. Pero de cualquier forma, la generación anterior tenemos una responsabilidad de transmitir a la nueva generación esas cosas que hablamos, el conocimiento de Dios. Ahora, puede ser que estés pensando ahorita, mira, Denis, yo he probado, pero yo no puedo hacer eso con mis hijos. Es que solo pasan en ese celular. Y desde que llegan, desde que están en la casa, celular, y ahí están, solo en eso. No hay manera de conectarme con esa generación, no la encuentro, no sé cómo hacerlo. Y yo sé que es un desafío. Como salió por ahí algunas comentarios que ponen ahí en Facebook, creo que fue, pusieron, mamá, me duele el estómago, eso es por estar en ese celular, le decía. Después regresó el niño, mamá, en realidad tengo un dolor fuerte aquí en el corazón, eso es por estar en ese celular, le decía. Después yo le digo, hey mamá, estoy quebrado, eso es por seguir en ese celular, le decía. Todo era el bendito celular y en realidad muchas veces no creen que así pasamos. Pero quiero decirte, sí se puede. Sí se puede conectar con una generación así. Sí se puede. Y te quiero dar solo un tips, en realidad, que yo he usado. Y el tip es este: construye puentes con ellos en los intereses de ellos. Esperen, te lo voy a volver a decir. Construye puentes con ellos interesándose por lo que a ellos les gusta. Miren, yo vivo en un piso, por decirlo así, por mi edad, estoy en un piso un poco arriba, en el cual yo tengo que bajar a la edad de mi hijo mayor que tiene 21. Puedo bajar a pie, creo yo, todavía así por las gradas, un poco. No sé si voy a subir de nuevo, pero sí puedo bajar. Y yo entraba a ese piso de 21 años, con mi otro hijo Juan tiene 19, así que más o menos son similares. Yo entraba, la música de ellos, las películas que ellos miran, las series, intereses que tienen, me identificaba bastante. Ellos ya no están estudiando fuera, así que tuve que bajar
unos pisos más, y está mi hijo Carlos. Carlos tiene 14, va a cumplir 15. Cuando yo salí al piso de Carlos y empecé a verlo, wow, hey, este piso es diferente. Las series que él mira, me empecé a interesar por las series que él mira. Me gustan, algunas sí, otras no, pero me empecé a interesar. No es que las paso viendo, de vez en cuando me siento con él y las vemos, porque quiero saber, estoy construyendo puentes con él. La lista de música que yo ando en mi teléfono es la música de él, de mi hijo de 14 años. Yo ando escuchando la música de él. Y te quiero decir, hay alguna buena música. Hay otra que le doy seguir a la siguiente canción porque, pero ando esa lista, estoy escuchando su música, estoy entendiendo esas bandas que él anda escuchando, qué es lo que está oyendo, qué le están diciendo. Me empecé a interesar por el deporte. Sinceramente, a mí me gusta jugar básquetbol, no fútbol, y me metí a jugar fútbol por mis hijos, tratando de hacer puentes con ellos. En realidad no me interesaba mucho. Si unos años atrás ustedes no sabían qué equipo de la Liga Nacional era yo, nadie sabía porque en realidad no me interesaba, hasta que empecé a construir puentes con mis hijos y algunos muchachos de acá, hablemos de fútbol. Yo miraba que era una buena oportunidad de hacer puentes. Así que dije un día, hey, yo soy Motagua, y desde entonces es un puente que muchos cruzan para molestarme y para hacerme bullying y cosas así, pero no importa, está bien, de eso se trata. Ahora, eso implica que yo tengo que negarme y me voy a sentar con ellos. Hey, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Y no es que voy a llegar ahí a marcarle, mira, eso es del pecado, esto es del diablo, esto no puedes oír, y tiqui. No se trata de eso. No vas a poder darle el mensaje del conocimiento de Dios si llegas con esa actitud. Si llegas como un maestro y vas a decir, mira, aquí, eso no sirve. Vas a llegar ahí, vas a oír alguna música de ellos, esa música, no sé si es de Dios, si en realidad lo que están diciendo es correcto. Pero para vos decirle eso, tenés que ganarte ese lugar con ellos. Escucharla. Y después, hey, te pongo un comentario a esa música. Dime, esa música, fíjate que investigué del cantante y es drogadicto y es no sé qué. Y ¿no crees vos que mejor no deberíamos de escucharla? Busquemos otra. Las series. Ellos ya no miran televisión. El televisor está de adorno. Yo casi le voy a poner flores a eso porque nadie mira. Solo yo miro noticias y nadie quiere ver noticias. Solo yo quiero ver noticias. No, ellos lo miran todo en su móvil. Ahí ven las series, ahí escuchan música, ahí hacen todo, se comunican, redes sociales, etc. Esa es la generación Z. Construyamos puentes con ellos. Baja del piso en que estás, entra al piso de ellos. Y te voy a decir, yo todavía bajo un poco más por mi hija de 8 años. Pero eso sí es otra cosa, porque yo entré a ese cuarto, a ese piso, y todo era rosado. Uf. Después de venir de los otros pisos, guerras y cosas así, ¿verdad? Deporte, qué buenísimo, facilito conectarse. Ya cuando salí al piso 8, bueno, ahí ya tomo ascensor. En realidad tengo que agarrar ascensor, ya no puedo bajar por las gradas, tengo que bajar por ascensor, piso 8, y subo por el mismo ascensor porque muy lejos. Pero aún ahí te puedes conectar con ellos. Aún ahí te puedes conectar con ellos. Veamos sus intereses y conectémonos con ellos. Neguémonos un poco a nuestros intereses y conectémonos con ellos. Y ahí vas a tener oportunidades. Chances son que vas a tener oportunidades de transmitirle algo de Dios para sus vidas. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. Con esto concluyo. ¿Qué tal si tuvieras una próxima reunión con tu hogar, con tu familia, con los que viven ahí en tu casa? Y que entonces pudieran tener un tiempo para celebrar a Dios. Tal vez un momento de oración, tal vez una lectura en la palabra, tal vez orar por alguna necesidad específica que hay en la familia. Dejando los lados, yo les digo, por 15 minutos dejemos los teléfonos a la par
Tal vez después puede ser por media hora, tal vez después puede ser por una hora. Uy, suena bien difícil eso, ¿verdad? Pero el punto es, desconectemos un momento para desconectarnos aquí. En algunas casas entran y dejan los celulares en un lugar y cosas por el estilo. Pero piensa en ese tiempo donde celebran a Dios, tienen un poco de lectura, aunque tus hijos estén pequeños, y después tienen una buena comida, frijoles fritos, huevo frito, plátano frito, todo frito. Perdón, es que en este momento estoy en una dieta que no puedo comer nada frito y todo se me viene frito a la mente ahorita. Hasta se me salió por aquí parte de un desayuno, catracho, rico, tortillitas, queso, y tener desayunar juntos y platicar cómo hemos estado, qué es lo que viene, cómo van tus clases, qué sé yo. Miren, cuando ustedes y yo tengamos esos tiempos de familia, chances son que ahí van a crecer los puentes para poder transmitir el conocimiento de Dios a la nueva generación. Procurémoslos, provoquémoslos, hablemos de todo tipo de temas y procuremos transmitir el conocimiento de Dios ahí. Esos tiempos de familia. Por cierto, este mes de agosto es el mes que se celebra como el mes de la familia en Honduras. Y nosotros, precisamente por eso estamos teniendo esta serie hablando de la familia. Pero que hemos hecho un evento más en este mes. Y es ese domingo que queremos pasarlo familiar, todos juntos acá, como una familia que somos. Y yo quiero motivarlos a ustedes que son líderes de grupos de crecimiento, que puedan organizar a su grupo para poder estar ese día, todos. Y yo no sé, puede ser que estés aquí entre nosotros y seas un soltero que no tienes un contexto de familia, tal vez vives solo, qué sé yo. Queremos decirte, tenés que venir ese día, tenés que acompañarnos, porque tú eres parte de nuestra familia y queremos estar todos, que no falte nadie. Así que hagan planes para ese domingo 27, creo que es, podamos estar todos juntos como una gran familia y celebremos en realidad lo que Dios nos ha dado. Y que Dios, y es mi oración, bendiga cada hogar aquí representado. ¿Qué tal si oramos y terminamos? Dios, queremos venir hoy delante de ti, Señor, y queremos darte las gracias por las familias que están aquí en la iglesia, por los jóvenes que son de esa nueva generación que están aquí entre nosotros. Queremos darte las gracias por cada uno de ellos. Quisiéramos pedirte, Dios, que puedas derramar gracia y sabiduría a los padres, a los tíos, abuelos que están aquí, los que somos de la generación anterior. Danos gracia y sabiduría para poder transmitir a esa nueva generación tu conocimiento, Señor, lo que hemos aprendido de ti. Te queremos pedir por esa nueva generación. Te queremos pedir que pongas en ellos el temor de Dios, que los lleve a obedecer tu palabra, tus mandamientos. Queremos pedirte, Dios, que ellos puedan experimentar tus bendiciones en su vida. Queremos pedirte que ellos puedan servir al Dios verdadero, el que describe la Escritura y que tú te has manifestado. Que sepan quién eres tú, lo grande que eres, lo poderoso que eres, lo misericordioso que eres. Y Señor, yo te pido porque esta nueva generación pueda aprender a amarte con todo, Señor. Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Te pido que levantes una generación así, Señor, que tenga estas características. Te pido, Dios, que puedas glorificarte en cada hogar. Bendícelos y guárdalos de todo mal. En nombre de Cristo Jesús. Amén.